Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Minuto 42. Mi nombre es Antonio Mesa. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Con nosotros, como siempre, Tony Villalobos, nuestro gran amigo. Tony, ¿cómo estás? Aquí muy alegre y de verdad muy alegre de estar aquí con tu nuevo guest principal de hoy. Sí, bueno, hoy estamos completando el programa número 11 y tenemos la gran suerte y el gran honor de tener un invitado de gran calidad, un amigo, una persona que ha destacado dentro del ambiente profesional, una persona que como latino nosotros nos podríamos sentir muy orgullosos de todos los logros que ha podido alcanzar durante su carrera. Y el tema de hoy, él, cierto, es un referente, yo creo que máximo para poder nosotros reflejarnos en ese éxito. Eh, Él es un entrenador de fútbol profesional. Ha tenido una carrera exitosa en muchos ámbitos del fútbol profesional. Hablamos de Sudamérica, hablamos de Norteamérica, Centroamérica y también en Europa. También un dedicado 100% al estudio del fútbol. Ha creado y ha creado un montón de situaciones en donde jugadores han visto el éxito debido a su trabajo. Ha quebrado récords en todos los lugares donde ha estado. Ha marcado una línea de excelencia y para mí es un orgullo presentarlo hoy día en nuestro programa. Don Octavio Zambrano, ¿cómo está? Muchas gracias. Tus palabras, Antonio, en realidad te agradezco por esa introducción. Y también, pues, obviamente, gracias por la invitación. Me alegro tanto de que exista un espacio en donde podamos nosotros latinoamericanos conversar de historias latinoamericanas, porque muchas de ellas no son conocidas y es bueno que nosotros hagamos una reflexión sobre lo que podemos lograr como latinoamericanos si realmente nos decidimos hacerlo. Excelente. Yo creo que esa es el núcleo de nuestro programa y lo hemos conversado con Tony en reiteradas ocasiones. Queremos dar una vía de enseñanza, queremos promover el deporte como una forma de vida, porque sabemos que el deporte embarca situaciones en las cuales nosotros nos podemos reflejar y apoyar, no solamente para la actividad física, sino que también para un montón de cosas que son del día a diario. Tony, ¿qué te parece nuestro invitado? No, excelente. Yo por poco me levanto a estar aplaudiendo aquí fuerte, porque la verdad que he seguido la trayectoria aquí del maestro y para mí es un gran honor estar aquí al lado con ustedes dos. Me imagino que ustedes han compartido mucho del fútbol. Yo sé que las oportunidades que él te dio a ti cuando empezabas tu carrera como entrenador ha sido Sí. muy importante. Y de eso se trata, de darnos la oportunidad de uno a los otros. Y como tú dices, este programa es enteramente educativo y lo que está detrás del deporte, que es una cosa, es lo mejor que nosotros podemos darle a la juventud, es esa enseñanza de una disciplina, Ujú. ¿verdad? Y de verdad lo que prepararlos para la vida, porque el deporte es parte de la vida. Sí, es algo que nosotros podemos decir, ¿cierto?, con certeza. Octavio, ¿el trabajo soñado? El trabajo soñado, el trabajo soñado es un trabajo en donde existan, existan condiciones para poder lograr algo importante. Y Pero por sobre todo, pienso yo, que el trabajo soñado es un trabajo que que tú amas hacer. Ese es el trabajo soñado. Al margen de lo que recibas en términos de compensación, eh, eh, de dinero, en términos de cualquier otro parámetro, en realidad hacer lo que a ti te gusta hacer, tener un modus vivendi en base o con base a esa actividad, yo pienso que ese es el trabajo soñado. Y para mí, obviamente, el fútbol ha sido desde hace muchos años mi trabajo soñado y la verdad yo me considero supremamente afortunado de haber hecho del fútbol una carrera y
nunca me canso pues, de agradecerle al fútbol y siempre de seguir aprendiendo de lo que me puede dar el fútbol. Sí, bueno, Tony, entrenador de high school por años, y en mi persona también muy conectado con el fútbol. Uno siempre mira el fútbol profesional como el objetivo final, ¿no? ¿Cuál fue el minuto en donde tú decidiste que ibas a ser un entrenador de fútbol profesional? Bueno, yo creo que eso tendríamos que remontarnos a muy, muy temprana edad, porque yo todavía era jugador de fútbol cuando mis vecinos, los más jóvenes, los amigos de mi hermano menor, me pidieron que sea el entrenador de ellos. Yo había debutado ya como profesional, tenía solamente 18 años. Mis pupilos en esa época tenían 14, no había una gran diferencia, pero ellos me miraban a mí como una persona referente porque en el barrio fuimos unos 3 o 4 de ese barrio que salimos del profesionalismo. Entonces, cuando me pidieron que lo haga, al principio lo que hice fue tratar de replicar los ejercicios que recibía cuando iba a entrenar con mi equipo. Pero luego me di cuenta de que en esa edad pues se necesitan otro tipo de ejercicios y es allí yo pienso que cuando empecé a tener una parte analítica del fútbol, no solamente repetir, sino ver necesidades y tratar de crear situaciones para poder darles a los jugadores una mejor instrucción. No era nada más de repetir los trabajos. Notaste una necesidad. Sí, o sea, vi que podía con un poco de análisis darme cuenta de cuál era la necesidad de este jugador. Quizás este jugador no cabeceaba bien, quizás este jugador no pateaba bien, quizás este jugador no se posicionaba bien en la cancha. Entonces no se podían hacer trabajos para todos iguales. Había que hacer un énfasis con este jugador, trabajos funcionales específicos para que aprenda a cabecear. Estamos hablando de chicos de 14 años. Y esto yo lo empecé a dilucidar a la edad de 18 años. Entonces yo creo que ahí es cuando empecé a pensar, yo creo que puedo en algún día, en algún momento en mi futuro, cuando deje de jugar fútbol, entrar en el fútbol como técnico. Claro. ¿Te pasó algo parecido, Tony? Bueno, tú sabes bien de que la vida aquí de entrenador de la high school no es fácil. Mm. Como te he dicho, te dan un mes para preparar un Es equipo una para realidad que- totalmente distinta. es bien duro, ¿verdad? Uno se vuelve, bueno, no quiero comparar a los muchachos con un ganado ni nada así, pero tenés poco tiempo para ver si ese toro lo compras o ese caballo lo compras, ¿me entendés? Y cómo lo vas a entrenar y si tenés un arquero que tenés que preparar, tenés que quedarte después de la práctica Sí. a ayudarle, ¿verdad? Y así como dice el maestro, hay ciertos jugadores que tenés que enfocarte en ciertas cosas. No tanto en lo negativo, pero en lo positivo. El siguiente paso de la high school, a mí me ofrecieron ir a un par de universidades, pero ¿cómo se llama? Decidí regresar a mi base, que era de negocio. Quería Ujú. tener mi propio negocio y la verdad que quería levantarme en lo que es negocio. Y bueno, quería seguir tus pasos más adelante, ¿verdad? De tener esa experiencia de trabajar con algún club profesional. Pero opté por seguir con los negocios y bueno, y creo que de esta manera puedo también abrir las puertas a muchos entrenadores, jugadores y equipos que quieran vaya, tener conocimiento tuyo, tener conocimiento de todo aquí del maestro, Yeah. las experiencias. Alguien que está a lo mejor de televidente que a lo mejor piensa que no puede llegar a ser un entrenador profesional, tenerle esa esperanza y dejarle saber que con mucha perseverancia y esfuerzo pueden llegar a hacer las cosas. Sí, bueno, y Octavio yo creo que es la persona indicada como para dar una reseña de cuál sería la línea a seguir para poder llegar a ser un entrenador profesional. Bueno, como tú bien sabes, y yo creo que es parte del conocimiento de las personas que pueden hacer una investigación sobre mi carrera. Yo empecé en California y, y cuando estaba en la Universidad de California, yo en los meses
que no estaba entrenando con la universidad, eh, empecé a trabajar como voluntario en una fundación que se llamaba the Sugar Ray Youth Foundation. Sugar Ray fue un gran boxeador, pero no el Sugar Ray de ahora, el Sugar Ray anterior, el original. Bueno, entonces esto me llevó a ponerme enfrente de chicos. Era un part-time, pero vuelvo a repetir, ya venía yo con esa impronta de haber entrenado eh, futbolistas juveniles en mi país, el grupo del barrio de mi hermano, y luego ahora me tocó en otro país. La mayoría de ellos eran inmigrantes. Para eso era la fundación, para darles un espacio a los inmigrantes también que se desarrollen futbolísticamente, pero más que todo era para que tengan una actividad, porque estos chicos que eran inmigrantes no hablaban inglés, necesitaban ese tipo de actividad. Entonces, allí es cuando uno va forjando más y alimentando ideas de cómo organizar un entrenamiento, cómo organizar la parte logística, etcétera, etcétera. Y luego pues obviamente, habiendo ya conseguido llegar a jugar fútbol profesional, etcétera, etcétera, y estando en una posición de poder asumir retos que son retos de adquirir, eh, adquirir conocimientos de parte de las entidades que te dan este tipo de conocimientos. En este caso, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, FIFA, y cualquier otro seminario que yo podía ver, lo asistía, ¿no? Estuve con Carlos Vilardo en aquella época, en un tiempo que él vino a California por tres semanas. Sí, pues eso fue cuando dejé de ser eso, o sea, eso vino un poquito más tarde, pero sí, es bueno que lo menciones porque el fútbol en realidad es un constante aprendizaje. Sí. Inclusive ahora estoy en ese espacio de tratar de incorporar nuevas herramientas, plataformas que me podrían servir para el próximo proyecto futbolístico que tenga. Entonces, lo que quería decirte es que con este relato desde aquella época y lo que tú mencionas, que fue luego un viaje a Holanda por 3 meses, que me lo costeé yo. O sea, yo lo pagué, no me lo pagaron, lo hice yo con el dinero que había ahorrado de mi trabajo para poder seguir ganando digamos, información que me iba a servir. Entonces, es aprendizaje, conseguir diplomas, tener hoy por hoy para poder entrenar en Estados Unidos a un nivel alto tienes que tener una licencia A o una licencia Pro. Eso hay que conseguirlo. A veces hay que empezar desde muy abajo, pero hay que ir quemando etapas para poder llegar al profesionalismo. Bueno, ha sido un proceso, entonces para la audiencia, ¿cierto? Tenemos que entender y yo puedo aseverar y asegurar 100% lo que menciona Octavio y lo que menciona Tony, porque en mi experiencia también he tenido que pasar por todo ese tipo de etapas en las cuales he tenido que primero pasar por una carrera universitaria que me titulé como profesor de educación física y después ingresé a tener mis cursos de entrenadores, la licencia A en Chile, la licencia A acá en Estados Unidos. Y después me planteé como desafío, que fue un desafío bastante grande, el poder acceder a una licencia UEFA. Y también fue un desafío que tomé muy seriamente y me impuse el poder lograrlo. Y de hecho, obtuve mi licencia UEFA. Saqué la licencia UEFA C y ahora estoy en proceso de trabajar la licencia B. Entonces, el ser entrenador profesional es algo muy bonito. Es un sueño, como decimos, ¿cierto? El trabajo soñado es un sueño muy bonito, pero significa mucho trabajo. Sí, sin lugar a dudas. O sea, es mucho sacrificio, es inspiración también, pero es hacer lo que a uno le gusta, pero también entender que no va a suceder por arte de magia. Uno tiene que realmente poner las horas, poner el tiempo, muchas veces costearse
por sus propios medios, obtener una licencia, un diploma, todo eso suma para la carrera de uno. No, excelente, excelente. Creo que el relato en esta primera etapa del programa es, pero básicamente claro, ¿no, Tony? Como todas las cosas, ¿no? No, yo he visto, he visto el sacrificio que has puesto tú, Antonio, por obtener todo lo que has tenido. Y yo sé que en todas las clases has salido número 1, ¿verdad? Porque vos le pones extra. Pero no, la verdad que yo te he visto todo el esfuerzo que tú has hecho, Antonio, y estoy muy orgulloso de ti como amigo. Y yo sé que todo eso ha sido porque la pasión tuya por el deporte, por el fútbol, ¿verdad? Y así como el maestro, ¿verdad? Todas esas adversidades que están enfrente. Yo sé que las personas, a lo mejor televidentes, piensan de que esto es de un día a otro y es un proceso largo y Sí, de mucho sacrificio. Y bueno, como han dicho mucha gente, si el trabajo no es trabajo, si no le gusta. exacto. Hay una cosa que si le gusta no es trabajo y como dice el maestro, él todavía está aprendiendo ciertas cosas y implementando, y yo creo que la vida es así. El mundo va cambiando, las actitudes van cambiando, muchas de las cosas que hemos hablado nosotros sobre la educación y el pensamiento de los jóvenes y del jugador y ahora con la psicología que también Sí. que está envuelta en todo lo que es el deporte, ¿verdad? Y son cosas que tú has traído como temas aquí que son muy importantes para no solamente los deportistas, sino para aquellos que quieren ser dirigentes. Bueno, yo quiero invitar a la audiencia, ¿cierto?, que tomen este ejemplo, ¿no? Octavio, yo lo conozco desde el año 2000, que llegué al país, y como anécdota, ¿cierto?, yo llegué a golpear la puerta de él, básicamente, llegué a hacer el knock knock, y desde ese minuto en donde nosotros nos encontramos en una conversación profunda, no solamente de fútbol, sino que también de vida, ¿no?, de cómo llegar a ser una persona de excelencia. Yo creo que Octavio en sí, por presencia, él, cierto, destaca y trae consigo en todo momento ese concepto. Así que les invito a que especialmente los jóvenes, se enfoquen en cómo poder mejorar en el día a día y no quedarse, cierto, con lo que hay, sino que salir a buscar más. Octavio es un entrenador que ha tenido éxito en su carrera profesional y en el día de hoy sigue buscando más cómo mejorar, y yo creo que es algo que no se detiene. Yo creo que hay que seguir avanzando, hay que seguir incorporando nuevas cosas, nuevas tecnologías, cosas que salen, ¿cierto? Y pueden mejorar el trabajo individual y colectivo, ¿cierto?, de todo lo que es un grupo. Y creo que es importante que podamos entender que todo es un proceso. Les doy las gracias. Octavio, gracias por estar con nosotros en este primer segmento. Tony, les invito para el segundo segmento en unos minutos. Trabajar en los Estados Unidos es el sueño de muchos. A mí se me dio esa gran oportunidad hace algunos años en la calurosa ciudad de Miami. Y cuando me tocó declarar mis impuestos, no quise tomar riesgos y fui con los más grandes, con Toro Taxes. En este país es vital hacer las cosas bien para progresar. La declaración de impuestos es un tema muy serio. Por eso te aconsejo ir con los mejores. Toro Taxes, 1-800 Tax. Nadie te da más. De regreso, minuto 42, Antonio Mesa, Tony Villalobos y Octavio Zambrano en el día de hoy. Gran invitado que tenemos para seguir conversando del desarrollo del deporte profesional y, más importante que todo, la labor del entrenador profesional. Octavio, te quiero preguntar, durante este proceso de trabajo, ¿cierto?, de tantos años que tú tienes en el fútbol, ¿de qué manera has visto la evolución del juego? Bueno, si estamos hablando de los últimos 20 años que el fútbol ha experimentado una transformación extraordinaria, porque las nuevas plataformas que existen en este momento nos dan la oportunidad de medir cosas que quizás antes nos costaba mucho más o era mucho labor intensive. Había que hacer mucho para poder medirlas. Pero ahora con la introducción del GPS, tú sabes, el harness que uno se pone para poder medir las pulsaciones, poder medir también por intermedio del satélite cuántas carreras, cuántos sprints, cuántos kilómetros corriste, etcétera. Entonces,
todo este tipo de cosas que antes no estaban a la mano del técnico, ahora lo están. Perdona que te interrumpa, una pregunta así al margen de ese detalle, ¿no? Con tanta base científica que hoy en día existe en el deporte, ¿el entrenador en sí debería tener también una preparación científica? Mm, Yo creo que el entrenador debe saber interpretar y escoger lo que realmente sirve de todo esto, porque a esa pregunta que me acabas de hacer, que es una excelente pregunta, eh, cuando uno al comienzo de estas plataformas, cuando uno recibe por ejemplo, de un partido recibe un reporte, es un reporte de 200 páginas, ¿no? Entonces, de las cuales en realidad, te digo yo por experiencia, 10 páginas son muy importantes de esas 200, que realmente uno tiene y necesita no solamente leerlas, sino evaluarlas. Y tiene que compararlas entre ellas y tiene que ver con esas 10 páginas, tanto tuyas como las del rival, que en realidad vendrían a ser 20 páginas, medir ciertas cosas que te van a servir para cuando tú enfrentes al mismo rival en el futuro o cuando tú tengas que preparar al equipo para el próximo partido. Entonces, lo que te quiero decir es que o sea, hay una cosa que se llama paralysis by analysis. O sea, porque si tú te pones a examinar las 200 páginas por solamente un partido de fútbol, tú te vas a perder en análisis que son totalmente triviales e innecesarios para la preparación de un equipo. Entonces, parte de esto no es de ser científico y saber leer todo eso, sino más bien de saber interpretar esa ciencia. O sea, ¿qué es importante para ti? ¿Quieres saber cuántas pelotas nosotros ganamos en el área chica de los centros que nos hizo el rival? O sea, eso lo puedes obtener. ¿Te interesa por qué? Porque te das cuenta que quizás tienes una falencia en los centrales, en el cabeceo, y quieres saber cómo porcentualmente, cómo nosotros podemos mejorar allí. Entonces, ¿qué haces tú con eso? Haces trabajos en la cancha donde tú son funcionales para precisamente mejorar ese aspecto. No estamos ganando la pelota en zona 2, que es en la mitad de la cancha. Nos están jugando, no somos suficientemente agresivos al momento de recuperar el balón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la cancha tenemos que preparar a los jugadores para ser más agresivos en esa parte del terreno. Entonces, hay muchas cosas que antes no existían en el fútbol digamos, de estas características que te pueden servir en el aspecto físico, tú que te lo sabes muy bien. Un jugador que puede recorrer 10 kilómetros en un partido de fútbol, tú puedes estar seguro de que ese jugador es un jugador de élite en tanto en cuanto se refiere a la parte física. Puede ser que no sea un gran jugador, puede ser, pero si corre 10 kilómetros o sea, eso es. Y cuando tú ves los partidos, por ejemplo, de Champions League, ves partidos de Libertadores, tú te darás cuenta que cuando ven cuántos kilómetros has recorrido, todos casi corren 10 kilómetros. ¿Tú crees que, yo no sé, Tony, si tú lo puedes, ¿cómo se llama? Compartir, ¿no? Pero ¿tú crees que debido a este avance tecnológico el fútbol se ha convertido más físico? Yo creo que sí, porque el rendimiento que ahora exigen los entrenadores es mucho más de hace 10, 20 años. Y números son números. Y vos sabés de que, yo que lidero mucho con lo que es negocio, el fútbol también es un negocio. Entonces hay que ver cierto rendimiento. Y bueno, a veces los números pueden ser que mienten porque puedes tener un jugador que está bien posicionado todo el tiempo y a lo mejor inteligente porque... Mira, eso va con la edad de uno, ¿me entiendes? Uno cuando está chamaco y está joven, uno corre como una gacela. Pero ahí después que uno se va rindiendo un poco, uno como que la piensa más, a qué voy a correr, cómo voy a correr. Y eso viene por parte del entrenamiento. En la high school yo decía, ¿y por qué lo seguiste? Yeah. Porque lo único que podía hacer siguiéndolo es un foul. Corre por el medio. Uno más o menos le va enseñando a los jugadores que piensen un poco más a cómo se desplazan dentro de la cancha.
Y ciertamente si hay números que dicen que el jugador corrió solamente 7 kilómetros, ¿verdad? En vez de los 10 kilómetros, entonces hay que ver el rendimiento que hay. Sí. He tenido jugadores que a lo mejor son buenos en la gambeta, en el control y todo, y se han ido a probar. Vaya, tuve un estudiante que se fue a probar al Colo-Colo de Chile, ¿no? en Chile, y El chico no dio físicamente. le dijeron de que necesitaba un jugador para tiempo y medio, ¿verdad? Y no solamente para medio tiempo. Sí. Entonces, estos números no mienten. Entonces, yo creo que los jugadores están más conscientes de su estado físico con estos números. Sí, yo creo que, bueno, yo soy un ¿cómo te puedo decir? Un fanático de la ciencia y el deporte. A mí me encanta la estructura científica de lo que es el deporte. Y existen otros directrices, ¿cierto? Que no se apoyan tanto en la ciencia. ¿Cuál es tu metodología o tu filosofía, Octavio? Bueno, tú has mencionado en este momento has dado en el clavo, ¿no? Porque tal cual lo decía Tony, hoy por hoy, para que tú promociones a un jugador, digamos que un jugador de tu equipo muestra ciertas características que son muy buenas y alguien lo está viendo desde Alemania. Entonces, digamos que el Borussia Dortmund le interesa esa porque están pensando en un jugador en esa posición y todo. Entonces, lo primero que hacen ellos es entrar a las plataformas para ver a ese jugador. Y empiezan a ver los números del jugador. Recorridos por partido, bolas perdidas, buenos pases, buenas salidas, buenos centros, buenos goles. Entonces, si los números lo avalan, entonces pasa al próximo paso. Entonces, lo que decía Tony es una gran verdad. Ahora, si los números no te avalan, ni siquiera pasa a la próxima etapa. No, este chico corre 5 kilómetros cada partido, ¿no? Él juega por la banda, yo necesito un jugador que vaya y venga, vaya. No, no me va a servir, punto y basta, por más de que sea muy buen futbolista, ¿no? Pero ahora el punto tuyo, que es lo que miden estas plataformas y de las cuales nos valemos nosotros los técnicos para hacer decisiones muchas veces, quién está en mejor estado físico, quién debe jugar, quién no debe jugar. Cuando tú te enfrentas a un equipo que tiene un lateral derecho que va muy fuerte, tienes que poner tú un lateral izquierdo o un jugador por banda que sea tan fuerte como él. O sea, entonces tienes que ir midiendo esas cosas. Eso te lo da eso. Pero lo que no mide esto es el fuego interno, el corazón, el liderazgo, las ganas, el deseo infranqueable de querer ganar una pelota, el momento en una cancha donde hay que llamar la atención a los jugadores y decirles vamos porque ahora, si no vamos ahora, nos quedamos afuera. Y ese comentario que acabas de hacer me lleva a la siguiente pregunta. Tú fuiste un jugador creativo, ¿cierto? Eras un jugador de ataque. ¿Eso influye en tu estilo de juego ahora como técnico? Por supuesto, porque, o sea, yo creo que todos gravitamos hacia algo que pues vivimos eventualmente como futbolistas, digo, al ser técnicos, ¿no? Pero el liderazgo, por ejemplo, eso es algo que muchas veces es algo del futbolista. O sea, que eso tú lo ves en un camerino. Entra un jugador, un camerino, se sienta, el resto de los jugadores lo ven y inmediatamente tú empiezas a sentir que ese es un jugador que de pronto, cuando él habla y dice algo, te va a ayudar en el camerino. Entonces, esos temas de liderazgo, esos temas son temas que son difíciles de medir. No existe una medición. No existe una medición numérica, pero hay sí ciertos, por ejemplo, yo mi tesis, ¿cierto? Del Master Diploma que hice en Coaching y Liderazgo, mi programa fue basado en Psicología del Deporte y Desarrollo Personal. Entonces, al hablar de liderazgo, existen ciertos parámetros que se pueden utilizar para medir la actitud, para medir la motivación, para medir la creación de objetivos personales,
y todo en base a estadísticas, ¿sí? También entrevistas. Tú puedes hacer entrevistas para ver de qué manera el jugador se refleja a sí mismo. Entonces, yo no sé si Tony lo ha experimentado, lo conversamos, ¿cierto? En un programa anterior. Sí. Es algo importante que también me llama mucho la atención desde el punto de vista de la psicología deportiva. Ahora, al hablar de liderazgo, obviamente yo te conozco a ti, Octavio, porque he seguido tu carrera por tantos años. ¿Existe algún referente? ¿Alguien en cual tú te reflejas como técnico? ¿Alguien que tú sigues como modelo? Bueno, uno como tal, no, porque he visto tantos técnicos y de cada técnico yo pienso que uno trata de sacar lo mejor que uno ve en ese técnico, lo que hace, cómo lo hace y saca esto y saca del otro y saca del otro. Entonces uno empieza a hacer como en cierta manera un compendio de grandes técnicos. Yo tuve la suerte de tener buenos técnicos también. Y tuve también la suerte de tener buenos jugadores y también de ellos uno aprende, ¿no? Pero si yo te podría decir, o sea, así, digamos, sin haber pensado mucho en esta pregunta, que es una muy buena pregunta, yo te diría que César Luis Menotti, el flaco, es una persona que muy tempranamente en mi carrera él marcó una diferencia en mi manera de pensar porque él fue, creo yo, uno de los primeros, si no el primero que interpretó que el futbolista argentino, teniendo una calidad técnica excepcional, no tenía el dinamismo que él había visto cuando había enfrentado equipos europeos, equipos holandeses, equipos alemanes. Entonces fue él el primero quien le metió al fútbol argentino una inyección de dinamismo que no la tenía antes. Antes el jugador argentino jugaba muy parado, la calidad era innegable, pero no podía contra el europeo porque el europeo lo rebasaba, no en talento, pero lo rebasaba en la parte física. Entonces, yo te digo que él quizás de una manera muy creativa y a la vez, pues obviamente con un suceso comprobado, como fueron los mundiales, especialmente el del 78 y otros, y sus equipos también, que en Huracán, donde trabajó. Yo creo que él fue un referente para mí de cómo... Y él marcó una línea en Argentina, ¿no? Especialmente en esa época, en el Mundial del 78, donde es un equipazo. Es un equipazo. Sí. Y luego de eso te puedo decir, Rinus Michels, él marcó también otra gran diferencia en más o menos contemporáneo al flaco, de cómo el fútbol se puede jugar a un nivel de creatividad muy alta, pero también de mucho sacrificio y de dinamismo. Entonces la naranja mecánica pues fue otro momento seminal en el fútbol. Ahí es donde yo me baso un poco más en mi trabajo, ¿no? Y no sé si Tony sabe, pero no sé si tú quieres saber un poco la historia. Octavio tuvo la suerte, porque yo me reconozco un bielcista. Sí. Y Octavio tuvo la suerte de estar muy cerca de Marcelo Bielsa, de compartir momentos muy estrechos y opiniones muy cerradas en cuanto a lo que es el fútbol, ¿no? Sí, aprendí mucho. Cuéntanos un poquito de eso, Octavio. Aprendí mucho de él porque cuando estaba con el Galaxy fuimos a hacer pretemporada en Guadalajara y en Guadalajara él era en ese momento para el Atlas, era el director de formativas y La Volpe, el gran arquero, Ricardo, era el técnico. Entonces fuimos a hacer pretemporada, a jugar partidos contra el Atlas, les ganamos allá y una cosa llegó a otra y pedí una reunión con Marcelo porque lo conocía de nombre, ¿no? Y quería saber, y es una anécdota extraordinaria que voy a tratar de resumirla. Me invitó a conversar con él y una reunión que supuestamente iba a ser una reunión de 45 minutos, se tornó en una reunión de horas hablando de fútbol. La verdad que... Es más o menos lo que pasó entre nosotros. Sí, como es el fútbol, tú sabes, cuando uno empieza a hablar de esto, uno no para. Y a mí me sorprendió mucho, primero el respeto de él hacia mí, que yo era pues, un jugador, un técnico que recién empezaba, pero él me recuerdo tanto, alguna vez le dije, lo más importante para mí es que el primer balón que sale de zona 1 a zona 2, es decir, de los defensas o del arquero,
hacia el medio campo, que no sea una pelota dividida. Y él me dijo, para, Octavio. ¿Una pelota qué? Le dije, una pelota dividida. Dice, esa terminología, déjame, o sea, es un tipo de eso, no había oído. Un loco lindo, como le dicen los argentinos. No había oído eso aplicado al fútbol, una pelota dividida. Le digo, el primer balón tiene que fluir. Entonces, ese tipo de conversaciones con gente así te llevan a quedarte horas y horas. Y luego con él tuvimos un simposio, tú sabes. Sí, yo fui a ese simposio. El simposio de Marcelo Bielsa con mi persona, con mucho honor lo digo porque compartí con él cómo estamos aquí y había un centenar de periodistas y de todo Sudamérica que asistieron y forjamos una muy buena amistad que hasta ahora perdura. Yeah. Tony, ¿qué te parece el relato de Octavio? No, muy bueno. Me gusta ese tipo de historia porque, imagínate, dos grandes mentes se unen y cada uno comparte un poco del conocimiento del otro y bueno, eso es la pelota dividida, imagínate. Eso ya es simbólico, ¿verdad? Ahora, una referencia en términos de lo que cierto comparte Octavio desde el punto de vista profesional, aplicable a lo que tú hiciste y tu experiencia con el fútbol de high school, porque normalmente nosotros, cierto, desde el fútbol joven, siempre estamos mirando hacia arriba al entrenador profesional y queremos aplicar todo ese tipo de cosas que en realidad muchas veces son surreales. No, bueno, imagínate, yo siempre le decía a los muchachos, miren fútbol profesional, miren los partidos. Muchos de ellos no podían tener balones de fútbol y no veíamos la manera que cada quien tuviera su propio balón. Pero de ahí empieza. Tiene que ver las cosas buenas, el joven tiene que ver las cosas buenas que pasan dentro del fútbol. Y definitivamente, al tener un gran entrenador aquí como el señor Octavio, el maestro, el jugador se siente más identificado porque, imagínate, ¿quién mejor lo va a entender a uno como jugador que alguien que ha pasado todo el proceso igual como uno? Yeah. ¿Me entiendes? Yeah. Bueno, ha sido una jornada extraordinaria. Yo podría seguir conversando horas, pero bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a darle un descanso a Octavio y los veremos en el siguiente segmento, ¿ok? Minuto 42, Antonio Mesa, Tony Villalobos y Octavio Zamorano. Muchas gracias. To be a Toro franchisee means that you are part of the family. It means that you are part of the team. It means you are part of a proven business model. It means that you are a business owner that does not have to reinvent the wheel. La primera oficina que abrimos con Toro Taxes fue en el año 2007. Bueno, Toro Tax no solamente ayuda a nuestra comunidad cuando es temporada de impuestos, educando bien a nuestros preparadores, dando un servicio de calidad, sino también que Toro Taxes participa en muchas donaciones, ayuda a nuestra comunidad, a muchas compañías sin fines de lucro. We provide our franchisees with the tools that allow you to stay competitive in the market, including year-round access to training, year-round support, which is actually open 7 days a week during tax season. It means we provide you with technology that is second to none, including paperless systems. Our software is top of the line. We also provide you, of course, with our brand. Yo creo que la razón de que Toro Taxes ha sido exitosa es porque año a año estamos viendo la manera de implementar nuevas cosas, nuevas tecnologías. Siempre se van a sentir que hay alguien cerca de él en un tiempo real. En otras palabras, si tienen un problema, inmediatamente podemos solucionarlo en tiempo real. Our growth initiative is simple. We're looking for individuals who understand business and who can create wealth using the Toro Tax franchise model. If you're looking for a solid business with a solid track record, Toro Taxes is the business for you. What we look for in a franchisee is a person with passion, a person that is serious about being a business owner, that understands that owning a business is no easy task. We are giving you all the tools, but you have to use them. And our franchisees or our ideal franchisee will understand that if you put forth the effort, you will be successful.
I'm the franchise administrator. I'm responsible for the day-to-day operations and management of our franchise division. I also am the point of contact for all franchisees. As we continue to thrive in an ever-expanding market, we invite you to be part of the exciting opportunities as a member of the Toro Taxes family. I am the coordinator of our education department and the director of some of our auxiliary incentive programs. My purpose is to help implement the resources that are available to franchise owners and their tax preparers. This includes training on current tax practices, as well as providing our franchisees tools and instruments that have made Toro Taxes such a visible brand. I am the Chief Financial Officer with Toro Tax Franchising. I am in charge of company financials and am here to help our franchisees have a better understanding of Toro's financial procedures pertaining to their franchise. My name is Eric Quintero and I am the Director of Compliance and Support. At Toro, we recognize the importance of the customer service and franchisee support department that is responsive to your needs. We understand that timely, correct answers to tax and software questions are paramount to achieving maximum success within your business. Soy encargado de logística. Yo me aseguro de que todo esté en su lugar a tiempo en cualquiera de nuestras más de 100 franquicias a nivel nacional. Be part of us. Be part of us. Únete a nosotros. Be a part of us. Be part of us. Únete a nosotros. Be part of us. Be part of us. Hola, ¿qué tal? De vuelta con esta Minuto 42, Antonio Mesa, Tony Villalobos y nuestro gran invitado en el día de hoy, Octavio Zambrano, hablando de fútbol, más que nada de fútbol profesional y el proceso del entrenador, básicamente. Octavio, vamos a continuar, ¿cierto? Bombardeándote con preguntas, si nos permites. Durante tu carrera, ¿cierto? Has tenido éxito, ¿cierto? Y está palpable porque se puede, si tú lo haces un Google, nosotros nos vamos a dar cuenta que has quebrado récords, has sacado equipos campeones, has levantado equipos, etcétera, etcétera. Y has tenido una experiencia internacional, ¿cierto? Que no se puede menospreciar. ¿Falta algo? Yo creo que nosotros siempre estamos, los que estamos en el fútbol y estamos activos todavía, ¿no? Yo creo que siempre uno quiere llegar a tener un proceso que no se aborte tan temprano. La mayoría de los técnicos, como tú sabes, técnico, Tony, como técnico, se abortan demasiado temprano porque existe una premura de resultados, ¿no? Entonces, yo creo que en ese proceso se cortan muchas buenas dinámicas que están existiendo dentro de un club que no se ven en el momento, pero que se ven a mediano y largo plazo. En otras palabras, el fútbol es de resultados, el fútbol es el último partido que jugaste, perdiste 2 o 3 partidos al hilo, ya empieza la bulla de que no eres tú la persona adecuada, etcétera, etcétera. Pero en razón de tu pregunta, te puedo decir que me gustaría entrar en un club, en un tipo de proceso en donde realmente no se trunquen las etapas, ¿no? Se respete el proceso. Exactamente. Y es lo que estábamos conversando en la media, ¿no? Entre segmentos, es la defensa del proceso, el creer en el trabajo, Así es. más que el resultado. Así es. Y generar una filosofía de trabajo, ¿no? Eso te toma tiempo y muchos equipos que están obligados, entre comillas, a ganar, ellos en realidad no aplican ningún tipo de proceso porque cada semana les obliga la hinchada a que tienen que ganar, ¿no? Entonces, cuando uno puede soportar como director, como dirigente, cuando uno puede soportar eso, que la hinchada te exige y dejas que se cumpla el proceso, eventualmente tú vas a salir adelante. Te voy a dar un ejemplo. El profesor Gamero en Millonarios de Bogotá. Millonarios, yo al profesor Gamero lo conozco muy bien porque competí contra él. Es una gran persona, es un tipo de fútbol. Pero él fue a Junior de Barranquilla, perdió 2 partidos y lo sacaron. Fue a otro equipo, perdió 3 partidos y lo sacaron. O sea, no. Pero en Millonarios, reconociendo su nivel,
le dieron a él una temporada en donde fue muy mala. O sea, fue muy, como dicen ellos, regular. O sea, un triunfo, derrota, todo. Pero ya para el segundo año, el club empezó a vender jugadores al mercado internacional y empezó a sacar jugadores. Para el tercer año ya tenía una nómina conformada espectacular y el cuarto año ganó un campeonato. O sea, tomó 4 años para ganar un campeonato y hoy por hoy es el vigente campeón del fútbol colombiano y siguen saliendo jugadores jóvenes de la cantera y todo. Entonces, se respetó un proceso y ahora los activos del Club Millonarios de Bogotá son tan buenos que Millonarios no tiene que preocuparse para el futuro en su subsistencia económica porque eventualmente va a vender jugadores, va a seguir vendiendo y va a seguir ganando campeonatos. Entonces, ese es un ejemplo de lo que te digo, lo que aspiramos todos los técnicos es tener un equipo en donde realmente se respeten los procesos a mediano y largo plazo. ¿Tú crees en los equipos que no contratan extranjeros y quieren darle cabida solamente a los nacionales? Bueno, yo trabajé en un equipo que se llama el Nacional de Ecuador, ¿no? Y en el Nacional solamente ecuatorianos participaban. Existe una mística sobre eso que es más de orden de identidad. No, es lo que lo separa del resto, como Chivas, ¿no? No admite, entonces es como que creas una mística. Y yo creo que el fútbol tiene que tener ese tipo de equipos, ¿no? O sea, no necesariamente porque los necesita, porque en realidad Nacional podría haber convocado, cuando yo lo entrené, me faltaban jugadores que no habían en el mercado nacional y que si hubiese tenido la oportunidad de conseguir en el mercado internacional, hubiesen valido mucho para mí, al menos en esas campañas. Pero también yo creo que hay que respetar este tipo de cosas porque son parte de toda esta amalgama que es el fútbol, ¿no? O sea, no podemos ser todos clonados iguales. Yo te digo sinceramente, y ahora que hablamos de esto, no sé si me gusta tanto la idea de Red Bull Nueva York, Red Bull Salzburg, Red Bull Brasil, Red Bull esto, Red Bull aquello. O sea, no. O sea, esto no es como un McDonald's, ¿me entiendes? O sea, yo a veces pienso que el fútbol se está en ese aspecto un poco demasiado comercializando. Salzburg, el equipo de Red Bull Austria, es un equipo con una historia extraordinaria. No, sí, pero ese era el Salzburg, ¿no? De Austria. Ahora es el Red Bull, ya Salzburg, ¿entiendes? No existe, ¿no? Entonces, no sé, Nueva York, Red Bull, no sé. Sí, bueno, es un punto interesante, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener una identidad con un equipo, básicamente, y es tu equipo. Y como lo mencionas tú, que yo creo que se ha diversificado mucho el nombre del club, básicamente. Es como tener un Barcelona en África. Me extrañó mucho que pasó eso en Europa con el Red Bull. Aquí en los Estados Unidos a mí no me extrañó de nada porque el Metro Star rápidamente dijo, bueno, Red Bull van a poner toda la plata. Chao el nombre. Bienvenido Red Bull. Entonces aquí es muy diferente la cosa. Es diferente cuando tienen una hinchada de hace años que tienen... Exactamente. Lo vimos en el fútbol americano cuando cambiaron el nombre de los Redskins a Washington y ahora se llaman los Commanders y como que la hinchada no le gustó mucho y perdió un poco como esa identidad, ¿verdad? Hablando de Red Bulls, Octavio y Tony también, tú lo sabes, tú eres un ícono de la liga, en la MLS. Todavía creo que hay un récord que no se ha roto. Creo que fue el de más partidos ganados o el de más puntos ganados. No, sí, eso está ahí. Está ahí. ¿Te gustaría reinsertarte a la liga? O sea, como profesional yo creo que uno siempre tiene que estar abierto a cualquier proyecto futbolístico que sea acorde con lo que uno es como técnico y que empate con el perfil que uno tiene. Pero la liga, pues obviamente todo cambia, todos tenemos nuestros momentos
el mundo es así, ¿no? Hay entrenadores jóvenes ahora, muchos de ellos, tú sabes que fueron jugadores nuestros. Hay muchos jugadores en este momento que han sacado sus licencias, han hecho sus trabajos, se han preparado y ahora están asumiendo o han asumido cargos no solamente en la parte deportiva, sino también administrativa en diferentes clubes de la MLS. Entonces, yo creo que esto está más dominado por ellos y así debe ser. O sea, uno tiene que también entender que es un ciclo, ¿no? Ahora, yo sí te puedo decir que como entrenador de fútbol, a mis 65 años, soy mucho mejor que era hace A los 40. 45 años cuando era entrenador del Red Bulls de Nueva York. O sea, cuando era entrenador de Galaxy. O sea, yo en ese momento creo, pues los números lo avalan. Era bueno. Pero ahora con toda la experiencia adquirida en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica y experiencia que te da el día a día del fútbol, te puedo decir que soy mucho mejor técnico que era antes. Pero también yo respeto los ciclos y todas estas cosas que son muy, yo pienso que son muy peculiares de Estados Unidos. Porque en Sudamérica y en Europa, el técnico con canas es un técnico Que avala. que dice, bueno, si ha llegado esta persona hasta, se respeta mucho. En Estados Unidos es como que tú llegas a un punto en donde la gente piensa que ya no estás actualizado, no estás, y bueno, entonces favorecen a un técnico joven de 30 años, 35, no tiene, pero ni la mitad de la experiencia, pero es así, o sea, es como que es la dinámica de este país, sobre todo de Estados Unidos, no tanto en Europa ni en Sudamérica. A mí me pasaba, vaya, a nivel de high school, cuando hablaba con los jugadores, les decía, mira, esto y esto y esto va a pasar. Y a lo mejor pasaba, ¿verdad? Me decía, profe, usted es brujo, mira. No, es que no soy brujo, es que yo no te tengo que leer la mano. He visto tantos juegos, tantos partidos, he visto esta situación anteriormente, que por eso te dije que esto podía pasar. Y yo creo que, así como dice el maestro, imagínate con tanto fútbol que ha visto él y todo, es un pronóstico hasta de temporada. ¿Me entiendes? Que él puede, esa visión que tiene él ahora, que dice que no la tenía, eso es una cosa, es un don que te lo da la experiencia y te lo da todo eso. Estamos hablando de experiencia, ¿cierto? Y lo hemos puesto como un proceso de desarrollo. Ahora la pregunta que viene después de eso, ¿no? Es, ¿qué tanta influencia tiene el entrenador en el resultado final del equipo? ¿Qué crees tú? ¿O qué creen ustedes? La tiene y ahora aún más. Quizás cuando el fútbol no tenía todas estas plataformas de análisis, el fútbol era, y solamente habían 2 cambios, recuerda. Entonces, 3. Básicamente, pues ponte a pensar la razón por la cual existían 18 jugadores en una nómina. Esta es una pregunta que yo siempre le hago a las personas porque eso, nosotros vivimos esa realidad por muchos años. Sí. O sea, 18 jugadores en una nómina. Es decir, 11 que juegan y el resto en la banca. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué 18? Era muy simple, ¿no? O sea, tú tienes el arquero, ¿no? Entonces, el arquero número 12, el jugador número 12 era el arquero suplente. ¿Ya? Pegado, ya. En la defensa, tú tienes los centrales y tienes los laterales. Entonces, necesitabas 2. En caso de que se te lesione un central, ¿no? Que es un tipo de ciertas características, tenías que tener un central. O si te lesionaba un lateral que pueda cambiar con pierna cambiada, tenías que tener. Entonces, jugador 13 y 14 eran 2 defensores. Un central, un lateral. Ya. 15 y 16, en el medio campo tienes que un jugador de marca, un volante de marca, que es el que, y un creativo. Se te lesiona el marca, tenías a tu jugador de marca, tenías el creativo, tenías... Y adelante
Ya estamos hablando, es 15, 16, 17 y 18 estamos hablando. Un delantero, centro delantero, ¿no? Y otro por la banda, un revulsivo, un tipo que te cambie un partido por velocidad. Entonces, estaba muy claro el fútbol hasta esa época, ¿me entiendes? Pero ahora con la introducción de los cambios ahora, el fútbol es un ajedrez mucho más bravo, porque tú tienes que no solamente ver los jugadores que empiezan, sino tienes que planear al cambio del rival y cómo vas tú a responder en esos cambios. Entonces, el fútbol ya ha pasado a ser un fútbol mucho más frenético porque cuando el partido entra en un ritmo en donde por la exigencia física empieza como a caerse, a llegar a donde los toques son más pausados. Insertas 4 jugadores y vuelve otra vez. Entonces, yo creo que ahora el técnico, y no sé si es para bien, eso sinceramente te lo digo, no sé si es para bien, porque yo pienso que el fútbol lo hacen los futbolistas, pero ahora yo creo que el técnico tiene que mucho más que analizar en virtud de lo que estamos hablando. Sí. Mucho más táctico también. Sí. Sí. Antes bastaba como haber jugado fútbol profesional y después pasar. Sí. No, y si tenías 11 muy buenos, ¿no? Y tenías, como sabes que tenías solamente opción de hacer 2 o 3 cambios, tenías 2 cambios buenos, ya tenías un equipo. O sea, ahora tú necesitas realmente tener tus 11 más 5 que puedan generar el cambio. Y que van a cambiar un partido. Y eso... Que generen un impacto, ¿no? Exactamente. Entonces eso te invita o te obliga a tener un análisis mucho más profundo de un partido de fútbol normal que antes tú lo manejabas con muchas menos variables o variantes, ¿no? Ya era más predecible. ¿Has seguido las eliminatorias? ¿Viste Ecuador? Claro, sí, lo vi. Sí. Argentina 1-0 perdiendo y contra Uruguay un 2-1. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que lo hicimos bien contra Argentina porque hubo momentos en que el equipo ecuatoriano lo presionó en zona 3, o sea, lo fue a buscar. Eso no se veía antes. Ecuador siempre a Argentina, por respeto, lo esperaba, lo contragolpeaba, pero nunca lo buscaba. Esta vez fuimos y digamos que no tuvimos suceso, tampoco es que tuvimos grandes oportunidades, pero por lo menos la mentalidad nuestra no fue una mentalidad de debilidad. No fuimos allá a escondernos, fuimos a jugar. Bueno, Messi hizo lo que hace Messi y se acabó el partido. Pero contra Uruguay, pues obviamente seguimos mostrando. Ecuador tiene una base que ya viene del mundial anterior que es muy buena y yo creo que dadas las condiciones y los cupos que hay para ir al mundial, yo creo que Ecuador debería en circunstancias normales clasificar a este mundial. Yo creo que matemáticamente está ahí. Sí. Yo creo que Ecuador matemáticamente está en el... Nosotros estamos lejos de llegar a esa posición. Pero bueno, así es el proceso. Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a ver la televisión. Así que desde Centroamérica ven bien los partidos. Yo creo que la pregunta de ¿cómo se puede decir? Forzada después de conversar de Ecuador, ¿no? La selección, ¿alguna vez? Sí. Estuve cerca de la selección, sí. Estuve cerca de la selección cuando Hernán Darío, el bolillo, antes de que tomara él la selección yo venía de estar en Holanda con Ben Hacker 3 meses y venía pues con un conocimiento del fútbol holandés, ya había entrenado al Galaxy con Suceso, sabes que hay récords que todavía están vigentes, inclusive estamos hablando 30 años atrás. Eso, en 30 años no podemos fijar. Sí, todo eso en ese momento que era yo el único entrenador ecuatoriano que estaba fuera del país, yo estuve postulado para ese cargo y no se dio. Pero ahora que hablamos de selecciones nacionales, cuando estaba en el MetroStar, que también tuvimos Suceso, tú fuiste parte también de ese proceso. Tuvimos Suceso de últimos a primeros. Ganamos la conferencia el primer trofeo que ha tenido Nueva York en la historia. Y déjame alcanzar un detalle a eso, ¿no? Porque Octavio consigue la conferencia del Este y mi equipo, la Sub-19, alcanza la primera State Cup.
del club. Lo que nosotros hicimos en Nueva York, y tú sabes eso porque nosotros tratamos de construir algo grande, ¿no? Sí. Pero lo que te quería decir era, o sea, algo desde las bases hasta pues con la academia y todo eso. Ese fue el comienzo en realidad. Ahora hay academias por todos lados, pero los pioneros fuimos nosotros. Yo pues, con Marcelo cuando dimos el simposio, yo me sentía o sea, empoderado de que en algún momento la selección nacional me iba a llamar sin problemas. Entonces, bueno, cuando me hicieron una entrevista y Marcelo estaba al lado mío, Marcelo Bielsa, y me dice, profesor Zambrano, tal cual me dices tú, la selección nacional de Ecuador, yo dije esto, ¿no? Un poquito arrogante, y ahora que lo pienso, pues la sapiencia de Marcelo, yo dije, lo de la selección nacional de Ecuador no es si es que va a pasar, es cuándo va a pasar. Entonces ya fue pasó, y luego que estábamos hablando, Marcelo y yo, me dice, Octavio, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué contestaste eso a ese periodista? ¿Por qué le contestaste así? Le digo, porque Marcelo, mira lo que hemos logrado en Los Ángeles, ahora en Nueva York. O sea, yo creo que soy un técnico que todavía tengo mucho que dar. Me dice, sí, pero tal que tú no entiendes que una designación de director técnico muy poco tiene que ver con lo que tú sabes, sino a quien conoces. El mundo del fútbol es demasiado, digamos, especial, por no decir otra palabra, para que tú creas que solamente por el hecho de ser bueno vas a ser el elegido. Y eso, palabras tan sabias que ahora pues no, bueno, como dicen, hasta en lo de deporte hay política. Sí, exactamente. Bueno, ha sido una jornada espectacular. Podríamos seguir hablando todo el día, como lo mencioné anteriormente. Le quiero dar las gracias a Octavio por haber estado con nosotros hoy día. Tony, como siempre, de la casa, un amigo, por haber tenido el tiempo para compartir en este minuto. Y bueno, quiero destacar, ¿cierto? Y seguir destacando que especialmente a nuestra juventud latina, que Octavio a los 65 años sigue en un proceso de aprendizaje, sigue en un proceso de desarrollo y aprendamos de eso, aprendamos de ese ejemplo, aprendamos de ese modelo y pensemos que podemos hacer bien las cosas porque la comunidad latina tiene mucho que ofrecer. Yo creo que nuestro programa, y lo digo desde muy profundo de mi corazón, es que queremos educar, queremos dar una variante, ¿cierto?, para que nosotros podamos surgir y crecer, especialmente en este país. Octavio, te agradezco nuevamente, ha sido un placer tenerte. Tony, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Minuto 42 va a seguir, ¿cierto?, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Un gran abrazo y un gran agradecimiento al equipo de producción, Javier, Richard y Carlos, que hacen posible este programa. Y les vemos en una siguiente etapa. Antonio Mesa, minuto 42.